Buenas noches, buenas tardes, Dios los bendiga. El libro de los Salmos, capítulo 5, por favor. Sí, Salmos 5. Salmos 5, versículo 8, que dice: Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Habla de uno que necesita dirección porque hay enemigos en la calle. Hoy en día hay enemigos en la iglesia y de eso se trata esta noche. Oremos. Gracias te damos, Padre Santo. Te damos gracias por tu dirección, tu cuidado. Gracias por identificar los enemigos de la fe. Pedimos que tú nos ayudes siempre a defender, contender por la fe que tú nos has entregado. Pedimos esto para la gloria de tu Hijo amado. Amén. Hay alguna persona que naturalmente le encanta lo atrevido, los riesgos, los peligros. Estoy hablando de personas que le gusta trepar montañas, otros que se ponen encima de un paracaídas y se tiran de aviones. Hay otros que se meten en un submarino y para abajo van a descubrir qué cosa fea está ahí en el fondo del mar. Hay exploradores, hay muchachos que se trepan encima de una motora. Mi esposa y yo vimos uno el otro día que nos cruzó por la izquierda, se plantó casi en medio, entonces salió cogiendo en una sola rueda. Si yo no pago, me hubiera trepado encima de ese pobre muchacho. Y también astronautas, personas que trabajan duro, toman riesgos, y nuestra sociedad los llama ganadores porque son atrevidos, tienen fuerza y buscan reconocimiento. Pero en la opinión de nuestro Dios, como nuestros hermanos maestros y nuestro hermano pastor ha señalado, es posible ser un gran ganador en este mundo nuestro, pero de la perspectiva de Dios puede ser un gran perdedor. En Lucas capítulo 12, y voy a solamente hacer referencia ahí, no lo vamos a leer. Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21, a donde habla de el rico insensato. Voy a leer 2 versículos. En Lucas 12, versículo 19, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Yo creo que todos conocemos la historia en Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Pero ¿cuál es la idea básica que nuestro Señor presenta en esta parábola? Y es que tú puedes coger detrás de la vida, tú puedes correr detrás de los triunfos de esta vida, los reconocimientos, los trofeos, pero la vida verdaderamente que vale la pena no depende. La buena vida en verdad no depende de cuánto tú tienes, cuánto tú has podido acumular. Dice Jesús en estos versículos, ten cuidado de la avaricia, porque llega a un punto a donde tú sigues buscando y buscando más para cosas que tú no tienes. Esto es el opuesto exacto de lo que nuestra sociedad y nuestros amigos creen. Hay una frase en inglés que dice, stretch the envelope. Algunos la conocen, la entienden. Ese es el consejo que se le da a los atletas. Tú eres fuerte, tú coges bien. Mira, busca correr más ligero, más distancia.
Empuja el sobre hasta donde tú puedas. Y ese consejo, muchos lo reciben y lo ponen en práctica para planificar su vida, su satisfacción en la vida, planificar por la vida y la satisfacción que tú puedes tener aquí. Y para el futuro, muy importante, planificar para el futuro antes de la muerte es bueno, es sabio. Para retirarse, en caso de enfermedad, hay importancia a poder planificar para todo lo que puede pasar antes de la muerte. Pero si uno descuida la vida después de la muerte, si uno descuida la eternidad, eso es un desastre. Eso va a terminar en un caos completo. La preocupación principal nuestra iglesia tiene esa preocupación. Nosotros estamos tratando de llevar la palabra de Dios a personas que creen que la vida es simplemente acumular bienes, salud, cosas buenas que llegan al corazón, pero la palabra de Dios nos enseña que la preocupación principal debe ser entrar a la eternidad con las manos llenas, no con las manos vacías. Según la palabra de Dios, Jesús dijo, son pocos los que se salvan. A pesar de todas las Biblias, todo lo que se dice en los anuncios, en la televisión, en radio, son pocas personas que serán salvos y van a entrar a la eternidad con las manos vacías. Y probablemente escucharon muchas veces, especialmente en este lado del mundo, la importancia de buscar, de honrar y agradar a Dios. Damos gracias a Dios por la libertad que tenemos en nuestro gobierno en poder buscar de Dios sin que alguien diga, no, tú no puedes creer eso. Tenemos la libertad, gracias a Dios, de agradar y buscar a Dios. Buscar las cosas de esta vida sin preocuparnos por la palabra de Dios y por el Hijo de Dios produce los grandes perdedores que, aunque tengan la apariencia de victoriosos, de conquistadores, en verdad, de la perspectiva de Dios, no son nada. Mateo capítulo 19 también da unos consejos sobre este tema. Mateo 19, versículo 20. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Esa es la historia del joven rico. Y él le dice a Jesús, cuando Jesús le dice, no matarás, guarda los mandamientos, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Muchas personas se maravillan por el poder de Jesús en hacer increíbles milagros, de controlar el clima, de controlar los peces en el mar. Recuerdo la historia bíblica de cuando Jesús mandó un pececito que tenía una moneda de oro en la boca, ven acá, dale esa moneda ahí a mi apóstol para cubrir los impuestos que tenemos que pagar. Jesús, es increíble su poder, su conocimiento, y su conocimiento, ahí en ese caso, él sabía lo que era una carga para ese muchacho, y era que él quería añadir a Dios como un trofeo más las cosas buenas de Dios
como una riqueza más. Y Jesús le dio en el clavo correctamente. A ese joven le hacía falta, mira, vende todo lo que es una carga para que tú puedas venir a mí. Y entonces cuando te deshagas de todo eso, ven, sígueme. Y él no pudo. Nosotros somos responsables por lo que Dios nos da. Y la pregunta es, ¿deben los creyentes en la iglesia vender todo y regalárselo a los pobres? Claro que no. Somos responsables por nuestra familia, por nuestra casa, por donde vamos a llevar nuestra familia y la responsabilidad que tenemos delante de otros. No podemos repartirlo todo, pero tampoco queremos ser una carga a otras personas, a los hijos, a parientes. Nosotros debemos deshacernos, y yo lo hice, me dolió, me gusta la fotografía y ya yo no tengo cámara, pero le doy gracias a Dios que no tengo cámara, porque también a pesar de conocer mucho fotografía, he perdido mi visión, no física, sino mi visión por fotografía. Ya no tengo mucho interés en retratar. Ya los hijos están en la Carolina del Sur. Todos los parientes míos son viejitos y feos como yo. Es verdad, Puerto Rico tiene unas esquinas muy bonitas, pero ya han sido retratados tantas veces. Pero debemos sí salir de cosas que, si lo permitimos, nos van a adueñar y van a ser una carga para vivir tranquilamente. Eso le pasó a ese joven. Cualquier cosa que sea un tropiezo para conocer más de Cristo, lo vamos a ver cuando pasemos de esta vida a la otra. Lo vamos a conocer y Él va a estar ahí. No queremos estar con las manos vacías y tampoco con el corazón vacío, dándole más razón a las cosas que tenemos y podemos tener en lugar de lo que a Él le agrada. Nuestros pastores, nuestro hermano pastor, nuestros pastores, nuestros misioneros, han salido de muchas cosas buenas para estar con nosotros, para estar en otros países, atendiendo el llamamiento de Dios. Y según la palabra de Dios, ellos son los verdaderos campeones y conquistadores en los ojos de Dios. Los pastores, misioneros, llevan el poder, no solamente la palabra de Dios, sino que llevan el poder de Cristo y su verdad a un mundo que no es creyente, que no entiende. ¿Quién no ha escuchado del nombre de Jesús? El nombre de Jesús está en enciclopedias, en la internet, está en los aires, en los programas de televisión y radio que vienen por los aires. ¿Quién no conoce de Cristo? Pero ¿quién verdaderamente conoce quién es Jesús y qué Él puede hacer por nosotros? Esa es la obra, el orgullo, el privilegio y la bendición de pastores y misioneros. Salir al campo y llevar la palabra de Cristo a otros. Y eso va a producir grandes ganadores. Vivimos en un mundo que te está mirando. Hay gente que no le gusta escuchar, me están mirando. Mi esposa muchas veces cierra las ventanas porque hay unos sapos bien grandes y tienen unos ojos increíbles y están mirando, y mi esposa no le agrada ver sapos. A mí no me agrada ver gatos en el patio, ensuciando el patio y con esos ojos, pero el mundo nuestro está mirando las iglesias y están confundidos. Gente que no conoce ni entiende la palabra de Dios están confundidos porque no pueden entender cómo puede existir un Dios que en lugar de mandar se sacrifica por nosotros. Dios Padre nos ama de tal manera que se sacrifica y deja que su Hijo, la persona que Él llama a su Hijo, sea crucificado en una cruz por nosotros. Y Cristo
nos ama tanto y ama a su Padre Celestial tanto que está más que dispuesto en sacrificarse. Y Él pide cierto sacrificio de nosotros. Tenemos que darle el primer sitio a Cristo Jesús en nuestra vida. No la iglesia. Hay iglesias que empiezan bien, terminan mal. Yo soy producto de la primera iglesia bautista de Mayagüez. Ya no existe. Empezó bien. Misioneros vinieron como cuando un agricultor está levantando una finca llena de cositas buenas para comer y aquello floreció. Pero la primera iglesia bautista sufrió cuando un pastor malo entró y la gente se fueron. Pastores cometen errores, misioneros cometen errores. Pero la gente que nos está mirando no ven esos errores tanto, sino que ven cómo es posible que el Dios de esta gente, el Dios de la Biblia, en lugar de exigir con autoridad y poder, nos ama tanto que se sacrifica. Y qué pocos son las personas en Mayagüez que se quieren sacrificar por la palabra de Dios y por el Hijo de Jesús. Perdón, el Hijo de Dios, Jesucristo. Se avergüenzan. El mundo allá afuera se avergüenza de Cristo porque ellos pueden entender a Cristo hasta su muerte. Después de su muerte no pueden entenderlo. Pero cuando ellos ven, si ellos pudieran ver su gloriosa resurrección y la promesa de su segunda venida y el reino milenial y el reino eterno de Cristo Jesús, si ellos pudieran entender eso, y estamos confiados con nuestros misioneros y nuestros hermanos pastores lo van a presentar, entonces ellos van a ver a Jesús no como un perdedor, pero como lo presenta la Biblia, como Señor de señores y Dios sobre toda la creación. Los misioneros nuestros son como embajadores, no son diplomáticos. Un diplomático político es una persona que va a pelear. Él va a pelear por algo en el gobierno, algunas leyes, algunos beneficios, algún problema entre naciones. Él va a pelear en el lado de su país. Pero los misioneros no son diplomáticos, no van a pelear. Ellos van a llamar atención a las cosas buenas de su país. Va a llamar la atención a la belleza del país y decirle, come on down, vengan para acá, vengan a Florida, ahí está cosas buenas para ver, vayan a Arizona, vayan también a otros países, a Francia, allá. Y ellos llaman atención a la belleza del país, a los beneficios de ir ahí y también de la bienvenida que te van a dar. Los misioneros llaman atención, como embajadores de Cristo, ellos llaman atención a la bienvenida que Dios le quiere dar a la humanidad, a los beneficios y a un amor eterno. Los ángeles no entienden por qué Dios ama a la humanidad tanto. No entienden. Y eso causó que la tercera parte de los ángeles se rebelaran porque ellos no querían quedar en segundo lugar a la humanidad. Dios está dispuesto a sacrificarse por ti y por mí, pero por los ángeles no. Dice el libro de Job, Dios no confía en los ángeles. Eso es grande de entender, porque los ángeles siempre han visto la cara de nuestro Señor Jesucristo. Ellos saben quién Él es. Cuando Él tomó forma humana, ellos no sabían quién era. El gran engañador, Satanás, fue engañado, y uso esa palabra con mucho respeto, por Jesús. Porque cada rato el diablo le preguntaron, pero si tú... Y Jesús decía, no, está escrito. Pero si tú eres Dios, si tú eres Cristo, tú puedes cambiar las piedras en pan.
No, Señor. Ellos no podían entender que ese hombre que estaba casi a punto de la muerte era el que le dio vida a ellos. Los embajadores llaman atención a las cosas bellas de esta vida. Los misioneros están llamando atención a las cosas bellas que Dios tiene, porque Dios nos ama más que el universo entero. Y hoy en día la gente prefiere ir a un juego de béisbol, básquetbol, fútbol americano. ¿Han visto cómo se llenan esos estadios? Y fútbol o soccer, balompié, en Sudamérica y Europa, cómo la gente llena. Y van ahí, están horas gritando, salen sin voz, salen sin dinero, pero tan felices de la vida. Pero ir a la iglesia, escuchar a un pastor hablar de Cristo, no, ahí no van. Normalmente la gente, no, por esa razón, la gente no tiene conocimiento de la palabra de Dios y de su voluntad para sus vidas. Y también que Dios tiene un plan de rescate. Para arreglar esta situación, Dios llama y manda misioneros a sitios y a pueblos que van a ser receptivos a Jesús. Él manda a misioneros a un mundo materialista, y ese mundo materialista y ese mundo que no es tan materialista se pregunta, ¿por qué arriesgar tanto por tan poco? Si son pocos los que se salvan, si son pocos los que le van a hacer atención, le van a dar atención a los misioneros y los pastores, ¿por qué perder el tiempo por tan pocas personas? Si usted ha notado muchas veces las iglesias más grandes en Estados Unidos, en otros sitios, son las iglesias que tienen un imán para la juventud, para la gente, tienen toda manera de entretener y hacer disfrutar un tiempo agradable en las iglesias. Pero una de las cosas tristes de las grandes iglesias es que se dedican muy poco tiempo al mensaje de la palabra. Nosotros somos lo opuesto. Queremos dedicar más tiempo al mensaje de la palabra de Dios y menos tiempo en cosas lindas y buenas, sí. Qué bueno sería si, y cómo se sentiría un misionero que, aunque ha perdido muchas cosas en su país, su familia, perdió su trabajo, perdió su carro, se fue para otro país, se fue para Cuba, se fue para Haití, se fue para Sudamérica, para ver si podía ganar gente para Jesús, y gana 1 o 2, 3 o 4, pero por lo menos esos 2 o 3 o 4 van a ser fieles a Cristo, y Él va a estar ante la presencia de Dios con algo en las manos, y va a decir, gracias Señor, esto hice para tu Hijo, para la gloria de tu Hijo, no para mí, sino para Cristo. Pero hay un peligro nuevo, y este es el mensaje mío de esta noche, porque hasta ahora todo lo que yo le he dicho, ustedes lo conocen, lo han escuchado antes, pero hay un peligro nuevo en las iglesias hoy en día. Hay un riesgo terrible y un peligro para misioneros y pastores, y se llama el evangelio social, el evangelio falso social. Hay una cita de un presidente de los Estados Unidos, yo creo que la compartí con ustedes en una ocasión. Presidente que dijo en una ocasión, allá por los años 1910, 1915, un poco antes de cualquiera aquí, nadie había nacido en ese tiempo, pero ese presidente salió con una observación que hoy en día es la espina dorsal de mucha religión falsa en iglesias como esta, en iglesias que están empezando, iglesias que tienen una buena congregación. Y la cita que él sacó fue, no hay mayor religión, no hay mejor religión que el servicio humano por el bien común. ¿Qué quiere decir eso?
que para él no es un asunto de ir a la iglesia o tener una Biblia o creer en Cristo Jesús. Para él la cosa más importante de la religión es servir a la gente, ayudar a la gente, los que están pobres, los que están huérfanos, los que están necesitados. Por cierto, eso es algo bueno. Si tú lo haces como individuo o como iglesia, eso vale la pena, es muy bueno. Pero no tiene más importancia que el verdadero evangelio de Cristo. Ese asunto de servicio humano por el bien común ha llegado a ser un sustituto para la fe que Dios quiere que nosotros tengamos, una fe cristocéntrica. Y tristemente, muchas personas prefieren eso que abrir la palabra de Dios y escucharla. Lo que hace esa religión, o no la religión, pero sino esa idea de que la mejor religión es servir al prójimo. Bueno, estamos llamados a amar y servir al prójimo, pero no como religión, no como manera de llegar a Dios, no como manera de agradar a Dios. Y lo que está pasando es que esas enseñanzas entran en las iglesias y viran, mueven a la iglesia de la fe en Cristo hacia los problemas sociales en el vecindario, que muchos de ellos son pobreza, niños y niñas trabajando, en lugar de ir a la escuela tienen que trabajar, hay hambre, hay racismo, hay esclavitud, hay guerra y hay odio entre vecinos y personas. Pero a pesar de todo eso, la importancia de Cristo se echa a un lado. Prefieren escuchar los problemas y tratar de bregar con problemas, pero la importancia de Jesús en su vida y en la mía, eso se excluye, se bota. ¿Han escuchado de un lobo disfrazado de oveja? Esa religión, esa idea de un evangelio falso que se llama el evangelio social es un engaño, no es de Dios de ninguna manera, y trata de unir los grupos musulmanes, hindúes, cristianos, todos trabajando por el bien común de su gente, de su comunidad. Y una exigencia importante, una meta de esta idea casi religiosa es eliminar cualquier religión que dice ser exclusiva. Ahora, ustedes saben lo que quiere decir inclusivo, ¿verdad? Inclusivo quiere decir yo acepto cualquier cosa. Acepto esto, acepto aquello, acepto, contrario a la palabra de Dios, acepto el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Pero la palabra de Dios dice, no, eso no se hace. Una meta importante es eliminar esas religiones que dicen hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida, y esa vida es Cristo Jesús. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y nosotros. Cuando esa gente que aman esa religión falsa, ese evangelio social falso, oyen eso, ellos trabajan para echarle a su lado, porque la vida de ellos está quedando al desnudo. A nadie le gusta que le saquen los trapitos sucios. Y eso precisamente es lo que hace muchas veces la palabra de Dios. A mí me enseñó que yo estaba por mal camino cuando yo vi que hay un solo nombre dado bajo los cielos en que yo puedo ser salvo, en que yo puedo agradar a Dios, en que yo puedo levantar mi vida y llegar a la presencia de Dios con las manos llenas. Y las manos llenas no es algo que yo voy a lograr, es el nombre de Jesús en mis manos y en mi corazón. Yo dije, esto es para mí, yo voy a dejar toda religión que yo conocí en el pasado. Ellos creen que las bendiciones del cielo van a bajar por guardar la regla dorada y hacer buenas obras. Pues queremos hacer buenas obras, queremos la regla dorada, que quiere decir
ama a tu prójimo como a ti mismo, pero como consecuencia, resultado de conocer a Cristo, no como meta para llegar al cielo. El bien común y las esperanzas de la humanidad cumplida llega a ser el premio de esta gente. Si yo he hablado mucho y todavía no me entienden, es posible. Como dicen algunas personas, yo tengo la lengua en mala condición. Hermano pastor, yo estoy seguro que estudió español. Yo nunca estudié español, yo tengo problemas. Pero le voy a dar 4 ejemplos de la falsa religión social que está obstaculizando misioneros en muchos países, está también haciéndole daño a las iglesias locales. En el año 2015, no fue hace mucho, hace como 9, 10 años, la EPA, ¿alguien sabe qué es la EPA? La Agencia de Protección Ambiental, una agencia del gobierno. La EPA consiguió $84,000, yo entiendo en literatura, en anuncios, para que pastores de iglesias cristianas cambiaran su enfoque de la Biblia a la urgencia del cambio climático. Eso lo hicieron. Eso es un ejemplo. Ejemplo número 2. Presidente Bush, George Bush Sr., el padre del presidente Bush actual, él murió hace unos años y él empezó una iniciativa llamada la Iniciativa de Fe y Comunidad. Y él iba a conseguir dinero del gobierno de los Estados Unidos, para que iglesias, sinagogas y mezquitas ayudaran a aliviar el sufrimiento de los males sociales. Ese presidente Bush siempre dijo que uno de los grandes logros de su presidencia fue esos programas de servicio social. Muchos de los jóvenes, especialmente los jóvenes que están por aquí, las hijas del pastor y otros, quizás no entiendan mucho de programas de servicio social, pero tienen importancia. El tercer ejemplo que le voy a dar es de un hombre muy querido, muy respetado, se llamaba Martin Luther King Jr. Él tiene un día en el almanaque que se celebra, un día donde el país se para recordar la grandeza de ese hombre, su sacrificio, su muerte a favor de los derechos civiles. Pero este hombre, este gran hombre, que en un tiempo fue un pastor bautista, él creía que las iglesias deben dejar un poco a un lado la Biblia y deberían trabajar más para la injusticia en la sociedad y para el evangelio social, que deberían trabajar y orar para ayudar a aliviar el sufrimiento. Él creía que de corazón que era bueno protestar de forma no violenta en favor de los derechos civiles. Pero tristemente este hombre no creía en Cristo Jesús como Dios. Creía que era un buen hombre, un buen sanador, un buen hombre de milagros, pero no era Dios. Jesús dijo, yo soy la imagen del Dios invisible. Y así lo apuntaron los apóstoles de Jesús. Hay gente entre nosotros, no, Jesús no es Dios, ¿cómo va a ser Dios? Pero Jesús dijo, sí, yo soy el creador y sustentador del universo. Pero él no era el nene de María. No. María no le dio vida a Jesús. Jesús le dio vida a María. Él es el creador de toda vida. Él es la luz y la vida de cada ser humano, de usted y de mí. Martin Luther King no creía en la resurrección de Cristo. No creía que la muerte de Cristo era una expiación válida a favor de nosotros, para nuestros pecados.
Martin Luther King no creía en el nacimiento virginal de Jesús, no creía en la Trinidad, no creía en el infierno, no creía que todo lo que se ve fue creado por Dios. La ciencia tenía o tiene la misma idea. Perdón. Seguro que no creían en Adán y Eva. Eso de que Dios cogió una costilla de Adán, hizo una mujer de eso. Él no creía en eso. Y tampoco creía en la segunda venida de Cristo. Pero sobre todo, Martin Luther King, un gran hombre de Estado. Nadie le puede quitar su grandeza. Pero él no creía en la Biblia. Él no podía creer que la Biblia no tenía error. No, la Biblia tiene errores. Y el otro día murió otro presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Jimmy Carter también fue un buen bautista, pero más tarde en su vida él abandonó la iglesia bautista porque la iglesia bautista empezaba a hacer hincapié sobre la Biblia y él dijo, no. Yo creo que la Biblia tiene errores. Él era un maestro de Biblia. Una vez yo escuché uno de sus clases y tuve que cambiar el canal. Él no estaba hablando de nada bueno. No tenía la palabra de Dios en su sitio y a Cristo también en su corazón. Pero podemos ver que el presidente Jimmy Carter se dedicó al servicio social. Él construía casas para gente pobre. Él fue un tremendo humanitario, un tremendo ser humano. Pero todas estas personas, aunque bautistas, eran más personas de este mundo, de esta vida, que hombres de Dios. La última ejemplo le voy a dar de algo que pasó en una Navidad, un tiempo de Navidad, diciembre, hace un número de años. Yo creo que hace como 5 o 7 años. Un vecino vio que en su vecindario todo el mundo tenía cosas celebrando la Navidad. Ustedes saben que es una cosa celebrar el nacimiento de Jesús, es otra cosa celebrar la Navidad. Las dos cosas no son iguales. Este vecino vio que sus amigos y parientes y vecinos ahí, todos sacaron su Santa Claus, todos sacaron su reindeer, su venado, sacaron su Merry Christmas, rótulos y cuánta cosa había, todas las lucecitas bonitas, todo diciendo Happy Holiday y Happy Hanukkah, Happy Kwanzaa, Happy Delay, creo que es algo así, la festival de luz hindú. Y él dijo, pues yo voy a sacar, siendo creyente en Cristo, voy a sacar mi Merry Christmas. Y sacó un rótulo así de grande que decía Jesús. Nada más. Él se sorprendió cuando los vecinos se quejaron, se ofendieron. No, saca eso, hombre, pon un Santa Claus o qué sé yo, no Reyes, pero no ponga el nombre de Jesús ahí. Pero si Cristo es la Navidad, no señor. Se ofendieron a tal grado que lo llevaron a la corte. Querían obligarlo a quitar el nombre de Jesús y poner algo más socialmente agradable. El riesgo que nuestros misioneros están sufriendo por causa del falso evangelio social es que más y más personas no ven necesidad de misioneros o de pastores. No ven necesidad de la palabra de Dios. No ven necesidad de buscar la voluntad de Dios en Cristo para su vida.
Muchos de ellos no pueden creer en un Cristo incomparable. Lo quieren comparar con Martin Luther King, con Santa Claus, quién sabe con qué, pero no Cristo incomparable, no Señor. Y nuestra iglesia tiene la bendición y el privilegio de defender el nombre de Cristo contra toda falsedad. La mayor parte de la gente creen y tratan de remediar el planeta. Vamos a salvar el planeta. Vamos a arreglar la situación social de los pobres. Pero eso de Biblia y Cristo, no, vamos a depender de nuestras buenas obras, nuestra buena conducta, los sacrificios que vamos a hacer a favor del prójimo y esperamos que eso agrade a Dios. Ese es el truco de Caín y Abel. Dos hermanos que amaban intensamente a Dios en un tiempo cuando la gente no le interesaba a Dios. Y ellos dijeron, vamos a sacrificar, como hizo nuestros padres Adán y Eva, vamos a sacrificar y decirle a Dios, Señor, te amamos y queremos que tú aceptes este sacrificio. Uno obedeció a Dios y el otro dijo, no, yo voy a llevarle a Dios lo mejor que yo tengo. Yo espero que ustedes nunca piensen, yo creo que Dios tiene que aceptar lo mejor que yo le estoy ofreciendo, lo mejor que yo estoy pensando, lo mejor que yo tengo. No. Obedezcan las instrucciones de Dios. Por eso que estamos aquí, para saber qué es lo que Dios quiere. Pero sobre todo, estas personas creen que misioneros y pastores fundamentalistas que aman la palabra de Dios no son necesarios. Tenemos algo mejor. Tenemos el trabajo a favor del bien común. Me estuvo interesante que el Papa en Roma también hizo referencia al bien común, que deberíamos trabajar todo por el bien común. Iglesias, religiones, hombres de Estado, hombres de religión, hombres y mujeres que han sido sacados de la religión, ahora hoy en día dicen que es mejor trabajar por el bien común, porque están viendo algo, están viendo resultados. Vamos a ver resultados cuando estemos frente a Jesús. Si en esta vida mantenemos nuestra fe en Él, no importa lo que diga la familia, o lo que diga el vecino, o lo que diga el pueblo, o lo que diga el gobierno, sean fieles al Evangelio de Jesús, no al falso Evangelio social. En otra palabra, el mensaje mío de esta noche es: oren. Dios tiene buen oído, no como yo, que tengo que tener un embelequito aquí en el oído. Dios tiene perfecto oído. Él oye lo que está en tu corazón y Él oye lo que está en tus pensamientos. Ore para que nuestro hermano pastor, para que esos misioneros que nosotros estamos sosteniendo, que están a veces pasando un susto o dos, pero sobre todo están siendo juzgados como no necesarios. Ore que Dios traiga las personas receptivas a la palabra de Dios a ellos. A mí me gusta siempre recordar que Jesús, increíblemente, aquella vez que los apóstoles estaban en una lanchita, un barquito, y estaban todo el día, toda la noche pescando y no sacaron ni un pececito goldfish, ni uno. Entonces Jesús les da la instrucción: tiren las redes al otro lado del barco. Sí, en este lado, en aquel lado, atrás o adelante, no hay peces en el agua. Pero dijeron: sí, Señor, vamos a hacerlo como usted ha dado la instrucción, nosotros lo vamos a hacer. Lo hicieron y por poco hunden el barco lleno de pescado. Jesús sabe cómo llamar los peces, llamar la paz en una tormenta. Él sabe cómo hacer todo eso y Él tiene el poder, el conocimiento para hacerlo.
Por eso nosotros necesitamos orar mucho para el éxito de nuestros hermanos pastores, el éxito de nuestros hermanos misioneros, porque están enfrentando a unos lobos disfrazados de corderos que quieren quitarle a ellos el amor y el respeto por la palabra de Dios y por nuestro Salvador, Cristo Jesús. Oremos. Padre